Me llamo Analia Fernández, soy del clan Epieyú. Soy venezolana del estado Zulia. Nací en un pueblito llamado Paraguaypoa frente al mar. Ya yo tenía muchos años enferma en Venezuela. Me enfermé como en el 2000 y Venezuela tenía todas las oportunidades para mí. Yo sentí cierto momento como susto porque yo decía, Dios mío, Señor, si mi vida depende de una máquina, si mi vida depende de una diálisis, si esto se está acabando, entonces, ¿qué será de mi vida? Pues sentía tanto temor porque yo decía, y mi familia, y mi vida, y mi salud. Un día dije, bueno, ¿por qué no me voy para Colombia? Me voy para Colombia porque yo aquí no me puedo trasplantar. Tenía una cédula que ya me había sacado desde muy muchacha, que nunca me imaginé que sería lo que me ayudaría hoy en día. Hasta que un día cerré los ojos y me vine a Colombia. Yo cuando llego aquí a Riohacha, yo tenía mucho temor, mucho susto, porque tengo bastantes complicaciones y patologías bastante difíciles, por los cuales más decidí venirme porque yo decía, si yo no hago o no me hago mi proceso, yo puedo perder mi vida, porque muchas cosas que en Venezuela ya no las había y que Colombia me estaba dando la oportunidad. Irme a Colombia, decía yo, y sola, enferma, cuando yo siempre he contado con mis hermanas para todo y no me las podía traer, no podía traer mis afectos aquí a Colombia. Durante todo este proceso aprendí a vivir, aprendí a ver, porque aquí dentro de esta casa donde yo vivo, es una casa donde prácticamente somos familia, donde conoces a gente que entra, que sale, que llega, y de diferentes formas. Gente pobre, humilde, rica, pero gente que viene siempre con una tristeza en su corazón por algo, por una enfermedad. Y uno aprende a vivir con esas personas, a verlas como familia, a preocuparse por esas personas, si durmió bien, si no, a compartir. Todo eso sucedió hasta que llegó la pandemia. El COVID entró aquí a la casa de paso y ha generado mucho temor, que nunca me imaginé verme cara a cara con el COVID. Hubieron 2 noches en que yo perdí completamente el oxígeno, completamente, yo estaba muy blanca. Y yo le decía a mi hermana, yo no aguanto más, sácame, porque siento que me voy a morir aquí, no puedo, no puedo. Y mi hermana con el susto decía, no, porque sé que si te vas a una clínica, en la clínica lo que te van a entubar o una cosa, después si no te veo más negra, tú eres paciente renal, eres delicada. Pero yo luchaba. Yo logré esas 2 noches, yo lo superé con ella y pude respirar. Pude respirar por mí sola, por mí misma. Porque este ciclo para mí también tiene que terminar. Porque yo no necesito salir de Riohacha e irme a Bucaramanga. Porque todo el proceso de trasplante y todo es allá. He visto muchas cosas tristes en todos los ámbitos. Primero porque soy migrante. Segundo, soy guayú. Y hay veces que con el guayú es algo difícil los médicos porque no los pueden entender. Me toca esperar, recuperarme más y pues empezar así. Y yo creo que con esto que me pasó con el COVID, ahora siento que valoro más la vida, ahora siento que hay muchas más cosas que me toca dar más, porque quiero vivir por mi familia, quiero ver muchas cosas, tengo que ser fuerte para poder lograr lo que vine a buscar, porque quiero vivir.